Capricornio, bienvenido mis guerreros a esta lectura especial para el mes de octubre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y esta es una lectura especial donde vamos a ver el pasado, el presente y tu futuro inmediato. Al final de esta lectura vas a tener otro mensaje adicional donde te voy a sacar la buena noticia del mes. Espero que disfrutes de esta lectura. Déjamelo saber en los comentarios. Déjame tu nombre y tu país para tenerte siempre presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Y si quieres que yo te responda una pregunta de sí o no, completamente gratis, lo único que tienes que hacer es compartir este video, envíaselo a tus amigos por Facebook, por WhatsApp, para que se suscriban, que inmediatamente apenas lleguemos a 400,000 suscriptores, yo regresaré a este video a responder algunas preguntas al azar de sí o no. Así que deja tu pregunta y comparte este video. Las energías que tienes, Capricornio, en el pasado te sale el Sota de Oros, la carta de la muerte, y también te sale la carta del 4 de espadas. Con esta carta nosotros lo que vamos a hacer en el pasado es resaltar áreas que todavía están ocasionándote traumas en el presente para que tú empieces a buscar la solución de ellos. Recuerda que estas lecturas son generales y no todo el mundo se va a identificar con ellos. Y lo que quiero hacer en estos instantes también con estas lecturas es poder ver esos ciclos del pasado que nosotros estamos constantemente repitiendo para que podamos de esa manera sanar, perdonar y seguir hacia adelante. Mira, en el pasado, las cartas que te están aquí en el presente hablándote, me están indicando de que tú has podido siempre tener algún tipo de mala relación con las finanzas. Esto puede ser algo de tu pasado inmediato, como puede ser algo también de una vida anterior si crees en la relación. Y habla de que constantemente siempre estás luchando con el dinero. O te hace mucha falta, o se te va de las manos, o cuando tienes el dinero siempre tienes que pagar algún tipo de deuda, que podrías incluso en estos momentos tener deudas del pasado que todavía no has podido concretar, no has podido pagar. Y eso es como una nube negra que algunos de ustedes podrían estar teniendo, en los cuales tal vez a veces sientes que tus caminos se cruzan y se complican porque tienes todavía eso pendiente. Entonces, si es algo que todavía te está afectando el presente, tienes que buscar la manera de poder solucionarlo o por completo olvidarlo. Pero me hablan aquí también de que algunos en su pasado pueden estar teniendo dificultades con las finanzas, dificultades para pagar préstamos, dificultades con deudas. Y todo esto ha llegado también a afectarte emocionalmente porque sientes de que no puedes progresar, de que tienes una barrera que te está bloqueando. Esto puede ser impuestos también, que no has pagado tus impuestos si estás en países como los Estados Unidos. Y puede ser entonces de que estás teniendo algún tipo de comunicación con el IRS para decirte entonces qué es lo que está pasando. Y tienes estos problemas de deudas. Y veo que para muchos de ustedes es un ciclo que constantemente se repite. Es un ciclo en el cual siempre das vueltas, consigues dinero, se te va de las manos, vuelves a conseguir dinero, se te vuelve a ir de las manos. Y esa relación con las finanzas del pasado para ti, guerrero de Capricornio, está llegando entonces a afectarte. También esto te indica de que has podido haber hecho algún tipo de préstamo en el pasado. Tú prestaste literalmente dinero a algún tipo de amistad o familiar y que esa persona se ha podido haber desaparecido. Para algunos de ustedes esto puede ser algo que tenga que ver con un bien material. Le prestaste un auto, prestaste algún tipo de ropa, prestaste un artículo tuyo de tu casa y esa persona se ha desaparecido y no ha entonces regresado ni ha pagado esa situación. Entonces, para los que están teniendo estas dificultades o estos conflictos con deudas del pasado, trata de buscar la manera que puedas solucionar esas energías para que dejen de afectarte, porque parece que tú estás sintiendo que eso te está bloqueando los caminos. Te habla también de que en un pasado tú has podido haber tenido que manejar mejor tu situación con respecto a las personas a tu alrededor, porque habla de que inclusive cuando conoces a personas, tanto en el amor como amistades o trabajos, los idolatras, los pones en un pedestal y tú te les pones a ellos en el piso.
te vas de rodillas y los adoras como si fueran unos dioses. Y te están diciendo aquí de que recuerda que a las personas que tienes a tu alrededor, sin importar su estatus social o que tanta fama puedan llegar a tener, siguen siendo un ser humano igual que tú. Te habla como si tú estuvieses rodeado de celebridades, o si fueras a llegar a estar rodeado de celebridades o con personas importantes, y que tienes que aprender tu lección entonces de cómo manejarte. Y esto puede ser sencillamente también con una pareja, porque habla estas cartas en estos momentos de que te pierdes en la relación. Te vas por completo y te dedicas a la otra persona, que te olvidas de ti, Capricornio. Te olvidas que tú eres también un ser humano y que esa persona tiene que brindarte también el mismo amor que tú le estás dando. Pero se ve una relación que no es igual. Se ve una relación en la cual tú das todo y la persona simplemente recibe, recibe, recibe y no te da más nada para ti en el amor. Vamos a ver qué más hay aquí para el pasado para ti. Situaciones que tengas que mejorar o que reconocer. Tienes la carta del 6 de copas, la carta del colgado y la carta de la luna. Habla de muchos temores que tú tienes. Temores que han sido generados en tu vida por situaciones del pasado que no han salido como tú has estado esperando. Habla aquí de una persona que se siente sola. Una persona que siente que toda su vida ha estado, se dice patas para arriba. O sea, que ha estado de pies, en vez de estar parado, está al revés. Que todas las cosas a ti te salen de una manera como complicada. Específicamente, esto tiene que ver con la gente en el amor. Habla de una pérdida. Una persona con la cual tú estabas conectada amorosamente que ya no está a tu lado. Puede ser que esta persona lamentablemente haya fallecido. Estamos viendo hacia el pasado, así que no te preocupes, esto no es para el presente. O una persona que simplemente se haya alejado de ti. Y esa relación te ha marcado tanto que todavía sigues idolatrando a esa relación, idolatrando a esa persona. Y eso te está generando bloqueos en estos instantes, en el presente, en el amor y en tu vida en general. Porque no te has dedicado a poder sanar esa herida, despedir a esa persona, dejarla ir y enfocarte entonces en tu vida y en tu nuevo comienzo. Porque como indican aquí estas cartas, tú te pierdes en las personas que tienes a tu alrededor. Y al no tener a nadie, te sientes sin rumbo y te sientes que no sabes qué hacer. Pero tienes que recordar que la persona más importante aquí eres tú. Y que el rumbo lo tienes que establecer tú para tu vida. No permitir que nadie venga a tratar de darte valor a ti. Tienes tú que valorarte primero. Y me viene a la mente la canción de Maná, la que habla en el muelle de San Blas. Tengo esa presencia también en estos instantes de esa canción. Muy rara vez recibo algún tipo de canción con respecto a una tirada, pero está llegando en estos instantes, así que si puedes escucha esa canción en el muelle de San Blas de la agrupación Maná. Y allí entonces vas a poder escuchar la historia que en estos instantes están tus guías espirituales poniendo en mi mente para que te la transmita. Y esas son las energías que tienes alrededor. Estás sentada esperando a alguien que no va a regresar. Y por ende entonces vas a perder toda tu juventud, vas a perder el resto de tu vida esperando a alguien por temor a arriesgarte nuevamente. No cometas eso. Para algunos de ustedes muy en particular, ustedes podrían tener algún tipo de conexión espiritual muy elevada, porque estas cartas aquí para ti me están diciendo que tienes una intuición, pero increíblemente conectado con el universo, conectado con Dios, conectado con el ser que tú creas, y que tienes seres divinos a tu alrededor ayudándote a canalizar energías. Así que si estás interesado en el presente, en trabajar en líneas holísticas, ser tarotista, psíquico, conocer acerca de astrología, todo eso va a estar muy bien aspectado para ti porque tienes esas energías del más allá a tu alrededor ayudándote con tu intuición. Así que trata de conectar más con ellos utilizando técnicas de meditación también, Capricornio. Recuerda en tu pasado cerrar deudas, dejar de idolatrar a personas y dejar de estar esperando situaciones o personas que no van a aparecer en tu vida.
Vamos a ver tu presente. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Gracias a todos los que están suscritos a mi canal. Gracias por todos sus mensajes. De verdad me llenan de muchísima energía para continuar este trabajo. Recuerda compartir este video, mándaselo a tus amigos por WhatsApp y por Facebook para que de esa manera entonces podamos llegar a 400,000 guerreros y responder preguntas al azar que puedes dejar aquí en los comentarios. Déjame tu pregunta de sí o no para tenerte en cuenta. Mira, en tu presente, las energías que tienes en este instante. Te marca a ti la carta del As de Espadas, el Ermitaño y la carta del Sol. Te habla de una lucha y de una batalla que tú estás teniendo internamente por encontrar la luz, por encontrar tu camino. Y es una batalla que estás teniendo probablemente contigo mismo. Y esto te está indicando entonces la carta del Sol de que tienes que continuar en tu búsqueda de la iluminación, en tu búsqueda por el conocimiento, que no te frenes, que no te pares y que tengas mucho en cuenta de que tal vez sea un periodo de soledad para ti en estos momentos, que ese periodo de soledad te va a ayudar a ti a crecer, te va a ayudar a ti a fortalecerte internamente y preparar tu alma, preparar tu cuerpo y tu mente para los siguientes pasos de elevación en niveles espirituales. Así que todos aquellos que han estado buscando una razón de ser, aquellos que han estado buscando el propósito de su vida durante el presente, tienes esas energías que te van a motivar a buscar información, a conocer, tal vez asistir a clases de Reiki, a clases de yoga, a clases de holística, a clases de metafísica, para aprender, para ver qué hay más allá. A algunos de ustedes se les va a estar levantando la venda de los ojos y van a poder empezar a ver a las personas, situaciones y cosas a su alrededor, incluyendo energía con muchísima más claridad. Van a poder manifestar las cosas que ustedes desean en esta vida y se van a estar haciendo realidad mucho más rápido de lo que tú crees. Para otro grupo de ustedes, en la línea profesional, que han estado tratando de encontrar su área, su nicho, a dónde pertenecen. Esas son las energías que estás teniendo en estos momentos. Te veo investigando, te veo buscando trabajo, te veo viendo otras oportunidades, incluso tomando decisiones de dejar atrás trabajos en los que has estado solamente por dinero y enfocarte entonces en algo que te dé pasión y que te permita a ti poder controlar todas estas deudas, cerrar estas cosas del pasado y empezar a hacer estos pagos también. Son energías en tu presente muy lindas. Te habla de triunfos, victorias. Te habla la carta del ermitaño de encontrar la luz, de salir de la oscuridad. Y de una persona sabia que va a estar a tu lado también acompañándote. Puede ser desde el más allá, como te sale esta carta de la muerte que te indica de que tienes seres especiales cuidándote desde el más allá. Y la carta del sol te indica todo va a salir muy bien. Algunos de ustedes también en el presente con esta carta del sol podrían estar planeando algún tipo de vacaciones, viajes, algún tipo de salida hacia la playa. Vas en busca del sol y de la tranquilidad. Miami, me viene a la mente la palabra Miami. Alguien podría estar haciendo un viaje, planeando un viaje o viviendo tal vez en la ciudad de Miami o en algún lugar de esa misma manera que tenga costa, Los Ángeles, de repente Viña del Mar, Mar de Plata, Lima, Perú, estos lugares así. Estás pensando en ir a playa, Cartagena. ¿Cuál es tu futuro inmediato? ¿Qué viene para ti? Recuerda, esta lectura es para el mes de octubre y mira qué maravilla. Viene la estrella y la vi aquí, no quise resaltarla tanto porque me estaba marcando otro el mensaje y aquí me dijeron tus guías, oh no, Capricornio es una estrella. Capricornio va a brillar con luz propia. Y quiero que sepas de que aquí te están indicando de que en tu futuro inmediato vas a poder conocer a una persona que te está espiando. Pero lo veo espiándote de una buena manera. Hay alguien a tu alrededor que te está analizando, alguien que está viendo todos tus movimientos. Y podría ser una persona en el amor que está interesada en conocerte, Capricornio. Una persona que está dispuesta a formar una familia junto a ti. Así que muy atentos. Y esta persona que está poniendo el ojo en ti es una persona famosa. Una persona que tiene reconocimiento en donde está.
Una persona que tiene luz propia. Pues si no es una celebridad, es una persona que brilla por sí misma. Una persona que cuando está en la calle, todas las miradas se detienen y se enfocan en esa persona. Pues hombre, podrías ser tú, Capricornio. Te están describiendo a ti aquí. Y no digas, no quiero que ninguno de ustedes diga, recuerda que estas son lecturas generales. Así que si esto no resuena contigo, tranquilos, pues puedes escuchar tu signo ascendente o puedes tener una consulta privada conmigo. Pero a dejar comentarios positivos, porque es la manera en la cual podemos seguir aportando luz a este mundo. Si no resuena contigo, pues está bien que digas, ¿sabes qué, Jota? No resuena conmigo. Sin problema. Pero no a caer en esos mensajes así agresivos. Oye, señores, por favor, mantengámonos en la luz. Para algunos de ustedes, tú podrías ser la persona reconocida. Una persona que finalmente le llega el momento de brillar. Que te llegan tus 15 minutos de fama, pero esos 15 minutos de fama para ti, Capricornio, van a durarte una gran temporada. Yo diría que aproximadamente de 5 a 10 años va a ser tus 15 minutos de fama, incluso hasta 15 años. Y esto va a ser algo maravilloso para ti, va a ser una gran época en tu vida. Para otro grupo de ustedes, esto podría ser que conoces a tu crush, conoces a ese artista con el cual tú siempre has tenido la intención de comunicarte o de conocerle. O recibes algún tipo de retweet o te da un corazoncito ese artista el cual te llena el corazón de alegría. Independientemente si sea un cantante, si sea un actor, si sea presentador de noticias. Así que no importa en el nivel que esta persona esté, la persona que sea tu crush te va a dar reconocimiento. Para otros, esta persona que tú podrías estar espiando o alguien a tu alrededor te podría estar espiando, como te indiqué, tienes esas energías de querer formar una relación contigo. Muy bien. Estas cartas también en las finanzas te están hablando de que el dinero que tú estás esperando que llegue a ti finalmente va a aparecer. Te va a llegar ese dinero que tú estás esperando. Así que muy atentos porque tu futuro inmediato para este mes de octubre está muy bien. Vamos a ver cuál es la buena noticia para ti, Capricornio. Para este mes, aquí está la carta. Los amantes, te lo dije. ¡Oh, my God! Para algunos de ustedes, esto simplemente te está indicando de que te llega esa oferta, encuentras el trabajo perfecto para ti. Podría alguien estarte analizando también como estos scouters, estas personas que buscan talento. Podrían estarte analizando y viendo entonces cuál es la manera tuya de proceder para contactarte y hacerte esa oferta de asociarse y de poder trabajar contigo. Para otros, esta carta hermosa de los amantes te habla entonces de esa persona que va a llegar a tu vida. Esa persona que te está viendo desde la esquinita así, que te está espiando para ver qué estás haciendo y te viene con esa oferta de amor y te indica de que es una conexión espiritual. Ustedes están destinados a estar juntos y antes de llegar a este planeta, todos los que creen en esto llegaron a firmar un contrato de que cuando ustedes estaban listos se iban a volver a encontrar. Y parece que el futuro inmediato para ti en el mes de octubre indica que va a ser el momento tuyo para conocer a esta persona, que podría ser en un viaje que hagas por vacaciones también. Así que muy atento. Si vas a Los Ángeles, puedes conocer muchos artistas por allí. Si te vas a Miami, podrías también conocer artistas o en cualquier otra ciudad del mundo que esté cerca de la playa. Así que muchas felicidades para aquellos que están esperando esto en su vida. Y en los comentarios siempre manténme al tanto de lo que te está sucediendo. Igualmente lo puedes hacer en mi cuenta de Instagram, @jtarot7. Recuerda compartir este video para que lleguemos a 400,000 antes del 31 de octubre. Espero que hayas disfrutado esta lectura. La hago con muchísimo amor y cariño para ti, para ayudarte a cerrar ciclos en tu vida y sanar. Dime si te ha gustado este nuevo estilo de lectura pasado, presente y futuro. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Este es mi canal secundario J Tarot Stars. Ahí hay horóscopos diarios y también variados. Y en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto un mes de octubre lleno de mucha luz y progreso.